¿Estás pensando en importar un producto o tienes un proyecto que va a conllevar la importación de productos a España? Pues bien, te voy a dar un dato que tal vez te dé un poco de miedo. Y es que el 30% de los productos que se suelen importar a España suelen tener algún tipo de problema, ya sea el retraso de la entrega en destino, las retenciones en la aduana por no tener la documentación correcta o incluso la devolución de la mercancía a origen, que eso sería un fracaso total en una operación internacional. Pues bien, hoy vamos a estar viendo 5 errores muy comunes a la hora de importar mercancías hasta España. Pero antes de comenzar con estos 5 errores comunes, te voy a pedir que te suscribas para poder hacer muchos más vídeos sobre esta temática. Vamos a comenzar con los 5 errores más comunes a la hora de importar mercancías a España. Primer error, y es uno de los más importantes, la selección del producto. En función del producto que elijamos a la hora de importar a España, vamos a tener una operación sencilla o una operación con bastantes complejidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bien, hay productos como por ejemplo productos alimenticios, productos que vayan a estar en contacto con los alimentos que requieren pasar una inspección sanitaria a la entrada a España. Y esto, si no tenemos el conocimiento de que debemos pasar una inspección sanitaria, es muy posible que no tengamos la documentación para poder pasar esa inspección sanitaria. ¿Por qué? Porque para pasar la sanidad, la inspección de sanidad, tenemos que entregar unos documentos específicos. Si no tenemos esos documentos, nos van a rechazar el producto y se deberá volver a origen. Lo mismo pasa con los juguetes para niños o también productos que se suelen importar también, productos cosméticos. Tienen que pasar inspección farmacéutica. Si no tenemos el conocimiento de que debemos pasar en la inspección farmacéutica para un cosmético, ese cosmético que importemos es posible que no lo podamos entrar por falta de esa documentación específica. Y el ejemplo que comentaba antes, un juguete para niños también deberá pasar una inspección de calidad, porque la Unión Europea lo que quiere es certificar que ese producto cumple con la normativa europea. Entonces, si no somos conscientes de qué tipo de controles tiene que pasar nuestro producto, es muy posible que con ese desconocimiento, a la hora de que la mercancía llegue a Europa, a España en este caso, ese producto tenga que volver a origen porque no tengamos la documentación necesaria para poder pasar esas inspecciones y luego más tarde los trámites de aduanas. Perfecto, hemos conseguido subsanar ese primer error, ¿no? Ahora tenemos ese conocimiento de si esa mercancía que queremos importar a España debe pasar o no algún tipo de inspección. Pues bien, vamos con el segundo error más común, que suele ser la información de la partida arancelaria. Muchas personas o empresas, cuando quieren importar un producto, y es de las primeras veces que lo hacen, no tienen en cuenta la partida arancelaria del producto que quieren importar. Pues bien, cuando queremos importar un producto es muy importante fijarnos en la partida arancelaria. ¿Por qué? Porque la partida arancelaria nos va a dar mucha información. Antes que nada, la partida arancelaria es ese código, esa nomenclatura numérica que solemos tener al lado de los productos, que nos suele dar el proveedor, es decir, el vendedor de la mercancía. Pues es muy importante que consultemos esa partida arancelaria, que es lo que nos indica. Pues bien, la partida arancelaria, ¿qué nos va a indicar? Primero de todo, el arancel que debemos pagar aquí en España cuando llegue la mercancía. Imaginemos que nosotros importamos, vamos a seguir o con el ejemplo anterior, un juguete para niños. Tenemos el conocimiento de que debe pasar inspección de calidad, pero no prestamos atención a el arancel que debemos pagar. Pues bien, la partida arancelaria nos lo dirá, porque supongo no todo el mundo va a querer pagar un arancel elevado. O incluso hay productos que aparte de pagar arancel, tienen que pagar un impuesto de antidumping, que es una medida de salvaguardia que suele imponer la Unión Europea para proteger el mercado de la Unión Europea. Pues bien, toda esta información nos la da la partida arancelaria. Si nosotros no prestamos interés o atención en la partida arancelaria, puede que llegue la mercancía a España y tengamos que pagar un 10% de aranceles cuando nosotros pensábamos que no pagábamos aranceles por lo que fuera, o incluso que paguemos un 10% de aranceles y además tengamos que pagar un 30% de medida antidumping porque ese producto pone en riesgo cierta industria de la Unión Europea.
pues claro, podríamos darnos un gran susto económico si no prestamos atención a la partida arancelaria. Además, la partida arancelaria, aparte de darnos una información acerca de la economía o la fiscalidad de la importación, también nos va a dar información sobre ciertos controles aparte o cierta documentación que tengamos que entregar a la aduana para que la aduana autorice nuestro despacho de aduanas. Si no tenemos conocimiento a ninguno sobre la información que nos puede dar la partida arancelaria, estoy bastante seguro, porque además me lo he encontrado en muchos casos, estoy bastante seguro que la importación o la operación internacional va a fracasar. Tanto por dinero, porque no estamos dispuestos a pagar un arancel de un 10%, o tenemos que pagar un 30% adicional por el antidumping, o incluso porque esa partida arancelaria tiene controles adicionales y nosotros no lo hemos previsto, entonces no podemos disponer de esa documentación que nos piden. Pues la partida arancelaria es muy importante y sin el conocimiento de la partida arancelaria es recomendable que no se realice la importación. Tercer error, y es otro punto muy importante, el tema de los Incoterms. Recordemos, los Incoterms, que seguro que los habréis escuchado alguna vez, son esas reglas que dan las responsabilidades y obligaciones a tanto al vendedor como al comprador. Pues bien, esto va a ir en función, el Incoterm a pactar va a ir en función de lo que nosotros estemos dispuestos o el conocimiento que tengamos acerca del comercio internacional. Si nosotros somos nuevos en el comercio internacional, pues es mejor contratar un Incoterm donde el proveedor sea el responsable de traernos la mercancía hasta nuestro país, es decir, que sea el responsable de hacer el transporte principal hasta España. Es decir, si va en barco la mercancía, pues contratar el vendedor ese transporte marítimo hasta España. ¿Por qué? Porque si nosotros pactamos un Incoterm por desconocimiento sobre los Incoterms, por ejemplo, un Incoterm FCA, contratamos el Incoterm FCA que estipula que es el comprador quien tiene que realizar el transporte principal. Es decir, que tendríamos nosotros como comprador que contratar ese transporte marítimo. Si no tenemos ese conocimiento de cómo realizar este tipo de gestiones, es muy posible que tengamos muchos problemas en la operación, por falta de conocimiento, más que nada. Ya si eso en un futuro podemos comenzar a contemplar esos Incoterms que nos dan más responsabilidad a nosotros como comprador. Pero en un principio es mejor realizar Incoterms como puede ser en CIP, en DAP, que son Incoterms que dan esa obligación de contratar el transporte principal en el caso del CIP, y en el caso del DAP, el DAP, Delivery at Place, es un Incoterm que va a obligar al vendedor a traer la mercancía hasta nuestro país. Nosotros como comprador tendremos que hacer el despacho de aduanas y luego tendrá que hacer el comprador el transporte hasta nuestras instalaciones. Si nosotros no tenemos mucha idea de logística, es bastante interesante contratar un Incoterm como el DAP o incluso el CIP. Ojo, mucho cuidado. El Incoterm de DAP es un Incoterm que es muy posible que hayáis escuchado por ahí o leído incluso. No es un Incoterm recomendable como importadores, es decir, como compradores. ¿Por qué? Porque el despacho de aduanas lo hace el comprador en España. No tiene sentido, ¿no? Y al que compramos a China, no tiene mucho sentido que un chino realice los trámites de aduanas aquí en España. Luego, ¿cómo podemos demostrar nosotros cómo hemos pagado si el chino ha realizado la liquidación del IVA? Podemos tener una serie de problemas fiscales y luego desgravamos ese IVA. No es para nada recomendable. Lo más recomendable siempre es que el comprador, el vendedor, haga sus trámites aduaneros en su país y nosotros cuando llegue la mercancía a España hagamos los trámites aduaneros aquí en España. No tendría también mucho sentido que nosotros como españoles realicemos los trámites aduaneros en China, ¿no? Por ejemplo. Y esto sucede con el Incoterm Ex-Works. Pues bien, si queréis un vídeo más extenso sobre los Incoterms, podéis dejármelo en los comentarios y haré un vídeo muy extenso explicando los 11 Incoterms de la edición 2020 para que tengáis el conocimiento de qué es lo que estipula cada Incoterm y qué responsabilidad tendrá el vendedor y el comprador con cada Incoterm. Muy bien, pues vamos con el cuarto error, que sería el medio de transporte a escoger. Y aquí es un error bastante común. ¿Por qué? Por ese desconocimiento, de nuevo, sobre esa persona o empresa que está comenzando a operar en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque
A veces me he encontrado con casos donde hay una persona que ha comprado una mercancía en Estados Unidos, tiene mucha prisa en obtener esa mercancía, pero ha contratado un transporte marítimo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque el transporte marítimo va muy lento. Hay rutas donde tú compras la mercancía desde China y te llega a España en 40 días. Y tú tenías prisa porque lo necesitabas ayer. Esto es un gran error, ¿no? ¿Cómo voy a contratar un transporte marítimo si necesito la mercancía para dentro de 3 días? O para dentro de una semana, no puedo hacerlo. ¿Y por qué lo has hecho? Porque me ha salido barato. Pues no, hay que tener en cuenta que si necesitamos una mercancía rápido, no va a ir el transporte marítimo, es decir, un buque de mercancías. Y si queremos que la mercancía llegue dentro de 30 días, porque no tenemos prisa, o 30 días, o dentro de 2 meses incluso, porque no tenemos prisa, porque llegue, porque tenemos stock, porque nuestro proyecto nos sale hasta dentro de 6 meses, lo que sea, pues no contratemos un transporte aéreo, que nos va a costar el triple o el cuádruple de lo que suele costar un transporte marítimo. Claro, hay empresas que no tienen mucha idea sobre la gestión del transporte, qué medio de transporte elegir, y tal vez contrata un transporte aéreo que le cuesta súper caro cuando realmente no tienen ninguna prisa porque llega la mercancía. Y podrían estar realizando transporte marítimo, pero no lo hacen por desconocimiento. Pues bien, este es un error que no es fatídico, pero es muy importante, sobre todo para la gestión y para la economía de la empresa, porque a veces con el transporte aéreo podemos perder mucho dinero de una manera innecesaria, porque yo he visto mercancías que no necesitaban llegar en un plazo de 3 días, una semana incluso, llegar y gastarse 3.000 euros en un transporte, cuando podrían haberlo hecho en transporte marítimo y haberse gastado 500 euros. Pues imaginaros la falta de gestión sobre este tipo de gestión de transportes, lo que nos puede conllevar ese ahorro que podemos tener en cuanto a gestión del medio de transporte elegir. Genial, pues ahora vamos con el último error más común que solemos tener a la hora de importar mercancías a España, y es el despacho de aduanas. El despacho de aduanas es un paso muy breve dentro de toda la operación logística, pero es el más determinante. ¿Por qué? Porque la aduana va a ser quien autorice o rechace la entrada de la mercancía a España. Entonces, no queremos tener ningún tipo de problema con la aduana y queremos satisfacer siempre los requerimientos que tenga la aduana hacia nuestra mercancía. Entonces, ¿por qué si es un paso tan determinante nadie suele pensar en el trámite o la gestión aduanera? Pues bien, porque es una parte muy desconocida. Todo el mundo sabe que tenemos que hacer el despacho de aduanas, pero nadie se preocupa por la aduana hasta que la mercancía llega a España. Pues bien, aquí os recomiendo que antes de que la mercancía ya llegue a España, tengamos contratado a un representante aduanero o un agente de aduanas o cualquier figura que se dedique a realizar los despachos de aduana, que ya tenga el conocimiento de que tu mercancía va a llegar a España y ya tenga todo el trámite preparado, para que cuando la mercancía llegue a España, el agente de aduanas ya sepa cómo proceder y conozca ya tu mercancía, tenga tu documentación, tenga todo para poder realizar el despacho de aduanas. Porque si se ha hecho todo con una previsión, con una anterioridad, es mucho más simple que esa mercancía llegue a España, presentemos el despacho de aduanas y la mercancía sea autorizada para la entrada a España. Si nosotros no contratamos a un despachante de aduanas, no otorgamos la documentación necesaria para poder hacer el despacho de aduanas, que suele ser la factura comercial, el packing list, también documentos que certifiquen el origen de la mercancía, y depende de la mercancía, pueden ser documentos también más específicos, que esto tendremos que conocerlo a la hora de seleccionar el producto y también a la hora de informarnos con la partida arancelaria. Recordemos ese primer y segundo error más común. Pues bien, la recomendación aquí para no caer en este gran error sobre no hacer bien el trámite del despacho de aduanas es contratar a un buen despachante de aduanas. Que el despachante de aduanas tenga ya la documentación, es decir, la documentación que solemos tener en una operación comercial, pues, factura, packing list, lo que os comentaba,
documentos de origen, el contrato de transporte, si es un transporte marítimo, el despachante de aduanas tiene que tener el Bill of Lading. Toda esta documentación la tiene que tener previamente a que la mercancía llegue, porque así el despachante de aduanas, si él a la hora de planificar todo el trámite descubre que necesita una documentación adicional, ya te la va a solicitar. Y de esta manera, cuando la mercancía llegue a España, el despachante de aduanas ya te habrá dicho todo lo que necesitas, tú ya se lo habrás dado, él lo presentará a la aduana y la aduana, al ver que todo es correcto, porque el despachante de aduanas es quien tiene el conocimiento y no tú como importador, la aduana le dará la autorización y podrá sacar la mercancía del recinto de aduanas. Pues muy bien, hasta aquí los 5 errores más comunes de importar mercancías a España. Pero mucho ojo, porque no son los 5 errores que existen, sino que existen muchos más y hay que andar con mucho cuidado a la hora de realizar este tipo de operaciones. Son muy complejas. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta que tengas que hacer, puedes hacerlo en cualquiera de los medios de contacto que tenemos en la descripción de este vídeo. Y estaremos encantados de poder ayudarte con tu proyecto o con cualquier operación internacional que tengas en tus manos.